en el gobierno. Así que bienvenidos a la serie de mensajes Dios y el Polites o Dios y el Ciudadano. Y ahora vamos a ver qué dice Dios sobre el tema del matrimonio tradicional. ¿Por qué? Porque hoy en día ya no hay un solo matrimonio. Tenemos muchísimos tipos de matrimonio. Pero antes de entrar en este detalle, quiero analizar con ustedes, como dije la semana pasada, la palabra político. Esto es importante que nosotros entendamos de dónde viene, miremos su origen, su raíz etimológica de la palabra, examinemos cómo nació todo esto y vamos a ver en la pantalla, puse nada más un solo clic donde dice ciudad-estado, si lo ponemos en la pantalla. En el griego, ciudad es la palabra polis, hasta ahí nomás. Ciudad es polis. Si ven la parte de en medio, puse un gráfico para mayor comprensión. Esta palabra polis, grábensela, para toda esta serie, esa palabra es muy fundamental en la cultura griega antigua y para el día de hoy porque sigue existiendo y representa no solamente el área urbana, sino que también polis representa una comunidad de ciudadanos con derechos y con deberes, con derechos y con responsabilidades. Así que grabémonos, esta palabra primera, polis, Estado, es sumamente importante. Y escuche bien esto, se creó la polis. ¿Polis qué es? Ciudad. La polis se creó como el centro de la vida social, política y administrativa, que combina lo urbano con lo comunitario. O sea, ¿para qué se creó la polis o la ciudad? Se creó para que sea el centro de la vida social, política y administrativa. Y de esa palabra polis se derivan las siguientes palabras. Pero antes que todo, en polis, ciudad, ¿qué dice la Biblia? La Biblia habla de la polis, habla de la ciudad, claro que sí. Jesús usó esta palabra polis cuando Jesús estuvo aquí. Jesús usó polis cuando dijo en Mateo, si gusta escríbalo, capítulo 5, verso 14. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad, una polis, ahí Jesús utilizó la palabra polis. Una polis asentada sobre un monte no se puede esconder. En el Nuevo Testamento la polis se usa frecuentemente. Y Jesús en Mateo 5:14 está utilizando la palabra polis, que significa ciudad o significa estado. Dígale a su vecino, ayúdeme a predicar. No te olvides, polis significa ciudad o estado. Dígale a su vecino, ayúdame a predicar, tenga la bondad. Porque quiero que la memorice, porque esta palabra es clave para toda la serie, la polis. Luego tenemos de la palabra polis, se derivan tres palabras de esa palabra polis. Se deriva la palabra polites, políticas y politeia. Tres tipos de palabras de esa polis. Entonces, culturalmente, históricamente, todo empieza con la ciudad. Y después de la ciudad empieza con la polites, que significa ciudadano, que es la segunda palabra. Ahí le hacemos un clic. Ciudadano. Y esta palabra se deriva de polis. Recuerden que todo se va a derivar de la ciudad. Vamos a llegar a un punto en que vamos a decir, oh, ahora entiendo. ¿Por qué yo necesito conocer o saber las plataformas que tengo de la politiquez en mi ciudad? ¿Por qué yo necesito ir a votar bíblicamente? Vamos a entender después por qué. Así que la primera palabra de polis que se deriva es la palabra polites, que significa ciudadano y significa habitante de una ciudad o significa un ciudadano, refiriéndose a una persona que tiene derechos y deberes dentro de una polis organizada, dentro de una ciudad o un estado organizado. Así que todos somos ciudadanos y vivimos en una polis. La tercera palabra, pero antes de eso, ¿qué dice Dios de la Biblia? ¿Qué dice Dios del ciudadano? ¿Hablará Dios de esa palabra? Escríbelo. Filipenses 3:20 dice, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador,
al Señor Jesucristo. Este versículo es politeuma, que se refiere a la ciudadanía celestial en este versículo. Y en el contexto histórico, Filipos era una colonia romana y los habitantes estaban muy orgullosos de su ciudadanía romana. Entonces Pablo usa esta imagen, usa el polites para enseñarnos allí, porque lo tenemos en la Biblia, para hacernos saber que los cristianos debemos de enorgullecernos porque tenemos una nueva ciudadanía, politeuma, una ciudadanía celestial. Qué lindo, ¿no? La segunda palabra, si le hacemos un clic, es políticas. ¿Qué significa políticas? Es la segunda ciudad. Políticas, otra vez, es derivado de polis, de la ciudad. Originalmente se refería a todo lo relacionado con asuntos de la polis. Eso es política. ¿Qué es política? Originalmente, etimológicamente, no importa lo que se diga allá afuera, en la raíz original de la palabra significa todo lo relacionado con los asuntos de la ciudad o de la polis o del Estado. Eso es política, son asuntos relacionados. ¿Y saben para qué fue creado la política? Para tratar las actividades, ojo, actividades y todos los asuntos de la polis. En un sentido más amplio, se está refiriendo al arte o la ciencia de gobernar o dirigir una polis, una ciudad. ¿Sabías tú que hasta hace 180, 200 años atrás, todas las actividades, estamos mirando la segunda parte, actividades y asuntos de la ciudad, las dirigían, todos los asuntos se encargaban las iglesias, los líderes? Ellos organizaban la fiesta de la ciudad, de cada ciudad. Ellos organizaban todas las actividades de toda la ciudad. ¿Quiénes? Las iglesias cristianas. Pero cuando vino la época entonces ya del padre de la psicología moderna, Sigmund Freud, etcétera, etcétera, no voy a entrar en tantos detalles, todas las cosas han venido cambiando. Pero la política se creó para tratar los asuntos y actividades de la comunidad. El problema es que al día de hoy, como hemos llegado, todo lo que es referente y 100% a lo que debe de ser la política ha cambiado. Y la política no es mala en sí, no es mala. La política es buenísima. ¿Por qué? Porque tenemos que tratar los asuntos que pasan en la ciudad, en mi comunidad, de tal manera que no haga un impacto negativo ahora en mi familia como ciudadano. La primera palabra, polités, para que no haga daño a los polités. Entonces, en sí, la política es maravillosa, es buenísima. El problema está en que han pasado los años y hoy en día se ha distorsionado el concepto. ¿Por qué? Porque los que practican netamente o se dedican al 100% a los asuntos de la ciudad o del gobierno, allí está la corrupción, allí está el problema. O sea, el problema no es la política en sí, el problema son los políticos, que son dos cosas muy diferentes, el adjetivo, ¿no? Y el nombre. O sea, son cosas muy, muy separadas y el problema, repito, no es la política. Son los que practican una mala política, o sea, los políticos. Allí está el problema. Todos, de una u otra manera, al analizar la etimología de la palabra política, somos políticos porque estamos interesados en los asuntos de nuestra comunidad, de nuestra ciudad. ¿Cuántos están interesados en las leyes que están aprobando y desaprobando en nuestra ciudad? Somos políticos. Es que no es mala, la política no es mala. Se le ha venido dando un mal concepto de aquello. Más bien, los que no están interesados en la política, es muy triste saberlo, significa que no están interesados en los asuntos de la ciudad y por ende va a ser un grave problema en su familia. O sea, está descuidado, totalmente descuidado. Entonces, la política fue creada para tratar con todas las actividades y todos los asuntos de la ciudad donde estamos viviendo, del estado donde estamos viviendo, de una nación donde se está viviendo. Así que, ¿qué dice la Biblia de la política?
aunque el término específico, políticas, no aparece en la Biblia, sí hay varios pasajes que abordan temas relacionados con los asuntos y la administración de la política, con los asuntos y la administración de la polis o de la ciudad. Por ejemplo, Jesús dijo en Mateo 22:21, dad pues a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Así en cápsula. Jesús aquí cuando dijo eso, está reconociendo la autoridad política del César y la autoridad divina de Dios, instando a sus seguidores, a nosotros, a cumplir con las responsabilidades cívicas y religiosas. Eso es. Jesús está tratando con los asuntos de la ciudad. ¿Sí ve? Está tratando con los asuntos de la ciudad Jesús aquí. Y por último, de esa palabra polis tenemos la palabra politeia. ¿Sí ven? Puse los siglos, cuando fue creado, todo eso. No quiero entrar en tantos detalles porque quiero hablar sobre el matrimonio, pero esto es importante para que vean el por qué es importante esta serie. Y yo extraño a los jóvenes y a los adolescentes, incluso niños de 7, 8 años de edad aquí escuchando esto. Yo los extraño. ¿Por qué? Ellos necesitan esto. Esta historia no se la van a dar en las escuelas. Créemelo, somos tan privilegiados en este lugar que esto no te lo van a enseñar en otra parte, mucho menos en una escuela pública. No te la van a enseñar y esto es importante. La tercera palabra que tenemos aquí es policía. Wow, politeia, derivado de polis. Si ven esa palabra polis, ciudad, ciudadanos, ciudad, política, asuntos relacionados a la polis. Ciudad o polis, tenemos policía. ¿Qué significa eso? Se refiere a la administración de la ciudad. A eso se refiere. Originalmente, ¿cómo nació la polis o la policía? Nació originalmente para la administración de la ciudad o la forma de gobierno, pero con el paso de los años, ojo con esto, vino otra palabra derivada para la palabra policía y a través del latín, de allí se originó la palabra policía y en el latín es politia y lógicamente para nosotros la palabra policía. ¿Para qué fue creada la policía? Fue creada para mantener el orden público y la seguridad. Punto. Para eso fue creado. Entonces, si ustedes se fijan, tienen una relación, polis, el centro de la vida social, política, administrativa, para los ciudadanos con derechos, para las actividades de los asuntos de la ciudad y para mantener el orden. De eso trata bastante y tiene que ver mucho con todo lo relacionado a lo que nosotros estamos viviendo. Cuando alguien allá afuera le diga, oye, en tu iglesia están hablando de esos temas políticos y eso no es de Dios y todas esas cosas. Si alguien habla así, usted bendígalo. Usted bendígalo. En el buen sentido, no uso palabras sarcásticas de ninguna manera, ni en mis prédicas, mucho menos afuera con las personas. Pero bendígalo, dígale, bueno, me gustaría que vayas o me gustaría que veas el canal de YouTube, mándale el link, mira desde el principio, mira la explicación, examínalo, hable bien, nunca critique, nunca le lleve la contraria. Usted tranquilo, ¿no? Tranquilo. ¿Por qué? Porque lo que estamos mirando aquí es lo que nunca se ha enseñado allá afuera. Telementiras, CNN, Fox, etcétera, etcétera. Ellos nunca están interesados en enseñar esto, pero esto es muy importante para nosotros y lo estamos analizando a la luz de la Biblia. Para mirar por último, mira qué dice Dios. Dios hablará de la policía, hablará Dios. Escríbelo, Romanos capítulo 13, verso 4. Mira, de cada cosa tenemos en la Biblia asuntos relacionados directos o indirectamente, pero Romanos capítulo 13, verso 4 dice, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues se está refiriendo a la política, que es buena. Los políticos son los malos, allí está la diferencia. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo.
¿Se acuerdan cuando vino la cuarentena y vino la pandemia que no es pandemia? Todo es un engaño horrible entero. Yo he dado conferencias de esto a gente de 10,000, 12,000 personas, etcétera, etcétera, demostrándolo con evidencias científicas y con realidades, con verdades, no Mickey Mouse. Escucha bien esto. Se usó muchísimo Romanos, capítulo 13, el versículo 1, 2 y 3, pero no llegaban al verso 4. Y en mis conferencias siempre tomaba hasta este versículo 4, porque muchos pastores covidianos, muchas iglesias covidianas, etcétera, etcétera, ¿no? Ellos estaban más impulsados por el temor a la muerte que por el temor a Dios, etcétera, etcétera. Escucha bien esto, el verso 4 muchos lo obviaron. Y cuando me preguntaban a mí, ¿y qué usted opina después de que ellos decían todas sus cosas sin bases científicas, sin comprobarlo, dónde está la fuente, etcétera, etcétera? Preguntaba yo, ¿y dónde está el versículo 4? ¿Dónde está el verso 4? ¿Por qué no hablas del verso 4? Y usted sabe que mucha gente siempre está lista para discutir, pero no está lista para reflexionar, para pensar. Entonces nos quedábamos allí y le digo, yo no voy a discutir contigo, solo te pido que analices el versículo 4. Pero el verso 4 es importante. Allí habla de la policía y se está refiriendo a la ciudad, contexto, etcétera, etcétera. Este pasaje se refiere a la autoridad gubernamental que incluye a la policía, porque ese fue el origen, como un servidor de Dios que tiene la responsabilidad de mantener el orden y castigar a los malhechores, a los delincuentes. Deberían de ser severamente castigados, practicando lo que dice la Biblia, lo que dice Dios completamente. Entonces, si no hubiesen policías, el mundo fuera un caos completamente, fuera un caos. Y ya ustedes saben que estamos analizando las dos plataformas políticas y una de ellas está en contra de la policía. Hasta bajaron sus sueldos. Es increíble lo que estaba pasando. Yo me preguntaba en qué mundo vivimos desde el 2020, 2021, 2022, 2023 y mucho más ahora, 2024. Según la Comisión Federal de Elecciones, escuche bien esto, escríbalo si gusta, Comisión Federal de Elecciones, hay más de 200 partidos políticos registrados aquí en los Estados Unidos. ¿Sí sabías eso? Más de 200 partidos políticos tenemos registrados legalmente en los Estados Unidos. Sin embargo, solamente hay entre 8 a 12 partidos que más representación tienen, pero de entre esos solamente dos, que es el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Así que en esta serie, todos tienen sus tarjetitas, estamos analizando qué practican cada uno de estos partidos y qué dice Dios. Estamos analizando temas sociales, éticos, morales de la actualidad que practican nuestro gobierno y qué dice Dios al respecto. ¿Qué es lo que dice Dios? Aquí no es, yo recibo información y cada quien hace y toma sus propias decisiones. Si se pone de un lado de la izquierda o de la derecha, aquí no es así. Aquí es, nosotros explicamos y vamos a hacer lo que Dios dice. Eso es importante. Yo voy a hacer y voy a votar y voy a hacer lo que tenga que hacer en mi ciudad, como Dios lo dice, como Dios lo ordena. Ahora, ningún creyente debería de contender, discutir por ninguna plataforma política. Sin embargo, debemos de estar muy pendientes así, muy atentos a qué es lo que están aprobando y desaprobando los políticos, no la política, los políticos. ¿Qué están haciendo de bien y qué están haciendo mal los políticos? No la política. Es como el televisor, es como el smartphone. Ellos no tienen la culpa. La culpa los tenemos los que manejamos nuestro corazón, nuestro sentimiento. Ellos son los culpables, ¿no? Ahora, ¿cómo debemos
saber o cómo sabemos lo que ellos están haciendo, si están haciendo bien o si están haciendo mal? La Biblia, la palabra de Dios, es el filtro por el cual debería de pasar toda ley que se va a aprobar. Debería de pasar toda ley que es presentada antes de ser aprobada. Debería de pasar por el filtro de la palabra de Dios. Ese filtro es por la cual nosotros llegamos a conocer si lo que están aprobando o desaprobando es bueno o es malo. Lo que dice Dios es el filtro entre lo que es moralmente correcto y moralmente incorrecto. Entre lo que es políticamente correcto y políticamente incorrecto. Entre lo que es bueno, lo que es malo. Los principios encontrados en la Biblia siempre son correctos. Y ellos reflejan la visión moral, ética, más allá de divisiones políticas o incluso de comentarios o sentimientos. Es que yo tengo un sentimiento con esta plataforma, o yo tengo un sentimiento con este candidato. Quiero dejar bien notado que no promovemos ninguna plataforma ni ningún político. Lo que promovemos es la palabra de Dios. Los políticos no me tienen en sus bolsillos. Lo que yo hago es presentar la verdad de Dios tal como es, sin promover absolutamente a nadie. Estamos a tan solo 148 días de las elecciones generales en toda la nación. ¿Por qué? Porque el 5 de noviembre, el martes 5 de noviembre de este año, se abre para el mundo, para toda la nación, votar. Y votar es un privilegio. Hay que votar. Hay que hacerlo, porque eso es parte de lo que estamos mirando allí, de todo esta explicación que estamos teniendo allí. También es una responsabilidad, no solo un privilegio. Para el seguidor de la palabra de Dios es importante votar bíblicamente. Lo contrario es votar en contra de Dios o desobedecer las leyes de Dios. Y por esa razón es que estoy trayendo qué es lo que dicen y lo que practican las plataformas y qué dice Dios para tener más seguridad. Esta serie es de gran ayuda para discernir la verdad. La semana pasada vimos el aborto. Hoy vamos a ver, tomen sus cartillas, qué dice Dios del matrimonio tradicional. Veamos la primera plataforma que dice sobre el matrimonio. Dice la primera plataforma demócrata. Si ponemos en la pantalla las dos plataformas políticas, está allí el elefante y el burrito. Si la ponemos, pueden tomar foto, pueden buscar. Vayan ustedes mismos a la plataforma, por eso traje esto, tómenle en foto o algo. Vayan a la plataforma y ustedes mismos lean lo que está aquí. Son documentos reales. Esto no sale de TikTok, ni de Facebook, ni de Twitter, etcétera, etcétera. Esto es lo que ellos van a hacer si son elegidos. Esto es real, esto tiene que ver con tu familia, esto tiene que ver con nuestros hijos, esto tiene que ver con nosotros, tiene que ver con nuestra iglesia, esto tiene que ver con nuestra fe. Esto no es un chiste, esto es una gran realidad. Esto van a hacer ellos si ellos son elegidos. Entonces puedes ir directamente a la plataforma. Veamos la primera plataforma demócrata. ¿Qué dice con respecto al matrimonio? Dice así, lo voy a leer. Los demócratas promoveremos la capacidad de todas las personas para vivir con dignidad, seguridad y respeto, independientemente de quiénes son o a quién aman. Eso está en la página 98. Esto incluye la defensa de los derechos de las personas LGTBQ+, y el apoyo al matrimonio homosexual o al matrimonio del mismo sexo. Eso dice la primera plataforma, ¿no? La segunda plataforma dice, el matrimonio y la familia tradicionales, o sea, no homosexual, basados en el matrimonio entre un hombre y una mujer, son la base de una sociedad libre y han sido durante milenios responsables de la crianza de los hijos y la inculcación de valores culturales. ¿Dónde está eso? Está en la plataforma de ellos, en el documento, en la página 11. ¿Y ven? Ahora, ¿qué dice Dios? Veamos lo que dice Dios. Ya hemos visto un punto. Tomen sus boletines, por favor, tengan la bondad en sus boletines. Muy bien, gracias. Pueden tachar aquí, pongan matrimonio, tengan la bondad. Veamos ahora en el boletín, ¿qué dice Dios
si lo ponemos, escriba en su boletín. La Biblia no fomenta ni legitiman, ninguna manera, de ninguna forma, cualquier otra forma de matrimonio, incluido el matrimonio entre personas del mismo sexo. Tremendo. La Biblia. La Biblia, ¿qué hace? No fomenta, no alimenta, no la hace legítima. La Biblia no hace legal de ninguna manera cualquier otra forma o tipo de matrimonios, porque hay muchos tipos de matrimonios, incluido el matrimonio homosexual. La Biblia no lo legitima, no lo hace válido, no lo fomenta, no lo hace legal la palabra de Dios. En la actualidad existen varios tipos de matrimonios reconocidos. No estoy hablando de cualquier cosa, estoy hablando de matrimonios legalmente reconocidos, tremendo, socialmente en las comunidades, en ciudades, en diferentes partes del mundo. Y aquí se presentan algunos de los tipos de matrimonios más comunes. Por ejemplo, si usted escríbelo, el matrimonio heterosexual, que es el matrimonio de Dios. Heterosexual, hombre y mujer. Ese es el diseño de Dios. El segundo tipo de matrimonio que existe es el matrimonio homosexual. Ya lo sabemos, ¿no? Unión entre dos personas del mismo sexo. Se puede decir un matrimonio homosexual, dos hombres, eso es un matrimonio homosexual. Dos lesbianas mujeres, eso es un matrimonio homosexual. Hay un tercer matrimonio que son legales aquí en el mundo, el matrimonio polígamo. ¿Qué es eso? Es estar casado con múltiples o varios cónyuges simultáneamente o al mismo tiempo. Y puede dividirse en poliginia, que significa varón con varias esposas, y poliandria, que es mujer con varios esposos. Tremendo, ¿no? Ese es el matrimonio polígamo. Un cuarto matrimonio que es legal en el mundo, en ciertos países del mundo y ciudades del mundo, es el matrimonio poliamoroso. ¿Qué es eso de poliamoroso? Es varias personas, de 3 personas en adelante, no importa de qué género son, no importa, 3 en adelante, pueden ser 3, 4, ya son legales, sí. Hay muchos países donde ya es legal el matrimonio poliamoroso, con la opción de adoptar niños incluso. Un quinto matrimonio, si gusta, escríbalo, para que le enseñe a sus hijos. Ellos necesitan, a mí me preocupa nuestra generación, y estoy con ese ánimo y deseo de crearme una iglesia solo para niños, porque creo que es muy importantísimo, solo para niños, pero solo para niños, y hablarle a los niños por el resto de mi vida, esto es importante. El quinto matrimonio, que es legal, es el matrimonio abierto. Son los cónyuges, acuerdan tener relaciones sexuales o románticas con otras personas fuera del matrimonio. ¿Se acuerdan? Es el matrimonio, se llama abierto. Increíble. Existe muchísimo, bastante. Sexto matrimonio, el matrimonio de conveniencia. Es la unión que se realiza por razones prácticas, por razones legales, por los papeles, por razones económicas o razones sociales, más que por amor o relación romántica. Nada más es un matrimonio por conveniencia. Séptimo matrimonio, el matrimonio consuetudinario, así. Es basado en las costumbres y tradiciones de una comunidad o cultura, a menudo sin formalización legal. Se juntan. Otro, el matrimonio infantil, todos lo sabemos. Uno de los dos cónyuges es menor de edad. Eso se llama también pedofilia, que están a punto de aprobarlo aquí, en los Estados Unidos, en USA. De veras. Yo estoy siguiendo bien de cerca las leyes, la raíz de la raíz. A mí no me informa TikTok ni las redes sociales. Escúchame bien esto. Están trabajando bien, pero bien duro. Quiera Dios, esa debe ser nuestra oración, que se interrumpan esos planes, que se interrumpan, tremendo. Noveno matrimonio, el matrimonio temporal. Que hay matrimonios temporales, sí, son legales. Vas a esa ciudad donde lo aprobaron y te casas, matrimonio temporal, solo para un límite de tiempo y luego ya no. Es muy común en algunas tradiciones religiosas como el mutad,
en algunas comunidades islam chiita. Allí practican muchísimo este tipo de matrimonio temporal. Y otro matrimonio, hay muchos, solamente tengo 10 que considero los más comunes, el matrimonio arreglado. Ya ustedes se imaginan qué es el matrimonio arreglado. Los cónyuges son seleccionados por sus familias o por un tercero. En lugar de basarse en el consentimiento de la persona que se va a casar, son los padres los que le eligen a los cónyuges con quien tienen que casarse. Y eso existe mucho, especialmente en las culturas orientales, especialmente existe bastante. Cada uno de estos tipos de matrimonio, hay más, tienen diferentes grados de reconocimiento y legalidad dependiendo del país y dependiendo de su sistema legal, así como las prácticas culturales y religiosas en la religión. Cuando yo daba antes clases de misión transcultural, siempre yo les hacía una pregunta a los estudiantes. Les decía a ellos, mira, supongamos que Dios te envía al Medio Oriente, a una cultura, los chiitas, y ellos tienen legalmente en esa ciudad, legalmente pueden casarse con la cantidad de mujeres que ellos quieran legalmente, siempre y cuando tenga cómo comprobar que tienen para mantenerlas. ¿Cómo lo hacen? Tienen que presentar su estado de cuenta del banco de varios años, y en el estado de cuenta del banco debe de aparecer si tiene para mantener a la cantidad de esposas que ellos quieran. Y tienes que verlo así, ¿no? Y les preguntaba a mis estudiantes, mira, eres pastor, pero te vas de misionero con la idea de plantar una nueva iglesia. Y vas a esa cultura, esa comunidad donde practican eso, de que él puede tener varias esposas mientras pueda mantenerlas. Abres una iglesia, comienzan a congregarse y te llega el primero de ellos, el primero de varios miembros que vas a tener, te llega el primero con 4 esposas, con 16 hijos, 4 hijos en cada una de ellas. Pregunta como estudiante de misión transcultural, ¿qué harías? ¿Qué haces? Si tú eres el pastor. Y mira, estás en una cultura que está contra la palabra de Dios. Y está practicando la poligamia y tiene 4 mujeres. ¿Qué haces? Mira, yo les digo, les doy 15 minutos para que entre ustedes platiquen, los pongo de a 2 en 2 y luego me dan la respuesta. Si yo veo que una respuesta es trivial, o sea, una respuesta no es válida, es superficial, es por simplemente querer responder, le voy a decir corta y vamos al siguiente, pero no vas a responder lo que quieres. Tienes que reflexionar, analizar y busca pasajes bíblicos que puedas sustentarte. Escuche bien esto. No solo son los únicos 10 matrimonios que presenté aquí. Hay muchos tipos de matrimonios. Pero Dios, ¿qué dice Dios? Aquí dijimos, la Biblia no fomenta. Como estamos mirando allí, la Biblia no hace legal de ninguna manera, de ninguna forma, ningún otro tipo de matrimonio más que el matrimonio natural. ¿Cuál es el matrimonio natural? ¿Cómo se llama? El matrimonio heterosexual. Heterosexual, varón y mujer. Es lo único. Pero hoy en día, así está el mundo, inventándose en cada temporada diferentes formas de matrimonios. Tremendo. Por otro lado, la Constitución de los Estados Unidos, ¿sabías esto? Y esto no lo saben casi muchos, pero la Constitución de los Estados Unidos, y no es porque yo lo sé, no quiero que piensen de esa manera, solo lo estoy diciendo para causar lo que voy a decir. En la Constitución de los Estados Unidos no aparece o nunca menciona el matrimonio. Nunca lo menciona. En la Constitución de los Estados Unidos nunca menciona el matrimonio, y eso ha traído consecuencias muy serias para la aprobación del matrimonio homosexual en los Estados Unidos en el 2015. Se agarraron de eso, porque en la Constitución nunca aparece o se menciona el matrimonio. Y escuche bien esto. Y todos los elementos, políticamente hablando, que no figuran en la Constitución caen automáticamente bajo la autoridad de los estados individuales. En otras palabras, cada estado decide si acepta o no cualquier tipo de matrimonio. Claro que sí.
Cada estado es libre e independiente de aceptar, si acepta o no cualquier tipo de matrimonio. Diga conmigo, pero, pero, aquí está el problema. Si políticamente hablando, cada estado tiene el derecho de decidir qué tipo de matrimonio va a elegir en su estado, debido a que no se menciona el matrimonio en la Constitución de los Estados Unidos, significa entonces que cuando se aprobó el matrimonio homosexual el 26 de junio del 2015, cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos emitió su fallo por el caso Over-Jeffer y Hodge, no sé si lo estoy pronunciando bien, tomaron la decisión de que obligadamente ningún estado debería de tomar la decisión de aprobar o desaprobar el matrimonio homosexual, sino que obligadamente tenían que aceptarlo. Y yo pienso que se violó una parte de la Constitución de los Estados Unidos. Se violó. Pero se obligó en la presidencia en ese tiempo de la persona que ya sabemos en el 2015, a ver quién estuvo de candidato, increíblemente, ¿no? O quién estuvo allí en la presidencia. Los Estados Unidos actualmente, el matrimonio entre un hombre y un hombre, o una mujer o del mismo sexo, es legal obligatoriamente en toda la nación. No le dieron lugar a los estados y se violó eso. Y se hizo nacional y se logró el 26 de junio del 2015. La decisión de la Corte Suprema determinó las prohibiciones estatales, las determinó, prohibió que ellos no deberían de elegir, y eso estuvo muy mal. Eso es una dictadura sexual, es lo que los expertos lo están mencionando. Ellos decidieron sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo y es lógico que es inconstitucional todo esto que está pasando, y se garantizó el derecho al matrimonio de parejas del mismo sexo en los 50 estados de los Estados Unidos y en algunos distritos de Columbia, territorio de Estados Unidos. Antes de este fallo, el matrimonio entre personas del mismo sexo había sido legalizado en algunos estados, 2, 3 estados, nada más. Y los demás estados no. ¿Por qué? Porque los estados tienen el derecho de elegir si lo aceptan o no, pero cuando llevaron estos a las decisiones judiciales, a las decisiones estatales o a las decisiones más grandes, se refirieron que por este fallo de que no aparece en la Constitución el matrimonio, todos los estados deberían de legalizar el matrimonio homosexual. Tremendo. ¿Qué dice Dios en la Biblia? ¿Qué nos dice Dios? Miremos un pasaje en la Biblia, capítulo 6 de Primera de Corintios. Vamos a leerlo juntos. Lo ponemos en la pantalla, por favor. Primera de Corintios 6, del 9 al 10. Mira lo que dice la Biblia. 1, 2 y 3. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dios aquí advierte que quienes practican injusticias, inmoralidades, incluyendo el matrimonio del mismo sexo, conductas sexuales, homosexuales, etcétera, etcétera, otros tipos de pecados que vemos allí, no heredarán el reino de Dios. Dios advierte. Y cuando yo leo este pasaje, a mí siempre me da ganas de llorar, especialmente cuando estoy a solas en casa. Y yo leo este pasaje y a mí y he llorado con este pasaje. Y todos deberíamos de llorar con este pasaje. No es una imposición. Lo que quiero decir cuando digo todos deberíamos de llorar, lo que quiero decir es que nos da tristeza y nos da mucha pena que las personas que practican estos tipos de pecados van a ir a la condenación eterna. Y eso a mí me entristece. A mí me da mucha tristeza y a todo mundo nos da mucha tristeza. Y este pasaje debería de ser predicado con amor, debería de ser predicado no con imposiciones, debería de ser predicado, con reflexión, razonando, con amor, con ternura. Pero lo que escuchamos allá afuera es que cuando se enseña este pasaje o se lee este pasaje, se refleja rechazo, se refleja odio, se refleja enojo.
Y no debe de ser así. ¿Por qué? Porque se trata de vidas, son personas, es vida o muerte, es cielo o infierno. Y a mí me da mucha tristeza cuando yo leo este pasaje. Y me da pena y hay que orar por ellos. Tenemos que amarlos a ellos. Tenemos que llevarle el mensaje del Evangelio a ellos. No importa quiénes son ellos, allí están, es una lista grande. Pero ellos no deberían de ser rechazados, marginados o mirarlos mal de ninguna manera. Debemos de amarlos, debemos de acercarnos, debemos de buscarlos a ellos. A ellos hay que buscarlos, hay que predicarles la palabra de Dios. Hay que decirle que hay una esperanza, hay que escucharlos. Escúchelo media hora, escúchelo 40 minutos, una hora. Ellos tienen muchísimo que hablar. Ellos están heridos, abatidos. Y nosotros tenemos que abrir nuestro corazón con amor a escucharlo. No estamos de acuerdo con las prácticas que ellos hacen. Eso no, jamás vamos a estar de acuerdo con lo que ellos practican. No, eso es malo, eso no está bien, eso es incorrecto. Pero sí vamos a estar con el corazón abierto para ellos. Ellos sufren en silencio y necesitan de nuestra ayuda, necesitan de nuestro apoyo. Si gusta, escribe Levítico 18:22. Dice así la Biblia: no te echarás con varón, varón con varón, como con mujeres, o sea, mujer con mujer. Es abominación, dice Dios. Entonces, estamos mirando qué dice una plataforma, qué dice la otra y qué está diciendo Dios. Dios no está aprobando todos esos tipos de matrimonios que existen allá afuera, incluyendo el matrimonio homosexual. Dios no lo aprueba. Hay más pasajes como Levítico 20:13, si gusta escríbelo. Levítico 20:13. Esto de aquí es importantísimo. Guárdalo y escríbelo. Esto es importante y compártelo. Ve a predicar a otro lado, ve a unas casas, ve a tus familiares, amigos, predícalo, llévate el boletín, sácale copia, dale a todos, predícalo, háblalo. Esto es importante, hay que mandarlo al mundo entero. Esto es importante. Otro pasaje, Romanos 1:26-27, habla de esto. En segundo lugar, veamos qué dicen las plataformas. Si ponemos la plataforma demócrata, miren sus cartillas, por favor, tengan la bondad. Dice, lucharemos para promulgar, la segunda parte, lucharemos para promulgar la ley de igualdad y por fin prohibir la discriminación contra las personas LGBTQ+, en la vivienda, las instalaciones públicas, el acceso al crédito, la educación, el servicio de jurado y los programas federales. Página 42. ¿Qué quiere decir esto? Estas políticas reflejan un compromiso con la igualdad, la inclusión y con los mismos derechos y protecciones bajo la ley, incluyendo el matrimonio del mismo sexo. O sea, la ley los respalda, la ley los ampara. Eso practica esta plataforma. La segunda plataforma, encontramos, dice, la segunda parte, también condenamos la decisión de la Corte Suprema de Obergefell y Hodge, que en palabras del fallecido juez Antonin Scalia, fue un golpe judicial. ¿Se acuerdan que obligaron a todos los estados? Esta plataforma está en contra de eso, que no se debió haber obligado a todos los estados a legalizar el matrimonio homosexual. Luego dicen ellos, en Obergefell, 5 abogados no electos le robaron a 320 millones de estadounidenses su autoridad constitucional legítima para definir el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. La Corte distorsionó el significado de la 14ª enmienda más allá del reconocimiento. Eso está en la página 11. Hemos visto las dos plataformas y ellos hacen, cualquiera de ellos que es elegido, entran y lo hacen. Lo hacen porque lo hacen. Veamos ahora qué dice Dios. Tomen sus boletines. En segundo lugar, escriba, Dios creó el matrimonio para toda la humanidad para que fuera la unión de un hombre con una mujer desde el principio. No desde la Edad Media o la época media. Desde el principio. Esto es muy importante. Dios creó el matrimonio para toda la humanidad, no para un grupo selectos de grupos étnicos o grupos territoriales, etcétera, etcétera. No, para toda la humanidad, para que fuera la unión de un hombre, un solo hombre, una sola mujer, desde el principio en que fue creado el ser humano. ¿Dónde está eso? Veamos Génesis, vamos a leerlo juntos, capítulo 2, Génesis. ¿Pusieron el primer punto? Se puso, vamos al segundo punto, por favor.
Si ponemos el pasaje de Génesis, capítulo 2, el verso 24, dice la palabra de Dios, 1, 2 y 3. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Wow, este es el principio de Dios. Eso es lo que dice Dios. Una sola carne. Una sola carne en el hebreo, no vamos a estudiar a profundidad, nada más voy a dar un chispazo. En el hebreo, cuando dice una sola carne es basar ehad. Así, basar ehad. Es una sola frase que combina, basar significa carne, eso significa basar, carne, y ehad significa uno, o ehad también significa unidad. Entonces, al unir estas dos palabras, juntos describen una unidad indivisible, escuche bien esto, y completa en el hebreo. Esa es la connotación, esa es la idea. Una unidad indivisible y completa, que no necesitas un tercero para el matrimonio poliamoroso, por ejemplo. Que no necesitas a nadie más. Está completa. No necesitas porneia. Lo digo así porque el YouTube ya está censurando, el YouTube está haciendo cosas. A mi canal me manda cosas, me manda anuncios, me manda advertencias. En mi canal, no sé en el canal de la iglesia, porque no manejo el canal de la iglesia, pero yo manejo mi canal de YouTube, a mí me manda cosas. Pero escucha bien esto, porneia. Incluye eso. Escucha, una sola carne en el hebreo es basar, ehad, que significa unidad indivisible, completa. La idea central es que no necesita de porneia, materiales de porneia, audios, videos, para etcétera, etcétera. No necesita juguetes tampoco de intimidades. No necesita nada. Porque es una unidad indivisible completa. No necesitas saber nada cuando vas a la luna de miel. Jóvenes que me escuchan en el mundo entero, en América Latina, niños, jovencitos, no necesitas saber nada del arte de la intimidad. Sí necesitas saber sobre la ciencia sexual, pero del arte de la intimidad no necesitas saber nada. ¿Por qué? Porque estás completa o completo el día que te cases. No necesitas ninguna cosa extra para ser feliz. Yo llevo 32 años de casado, 32 años, voy para 33, y no he necesitado nada para estar completo con mi esposa. La quiero, la amo con todo mi corazón, porque la Biblia lo dice. Acuérdate, las dos palabras hebreas, basar ehad, unidad, indivisible, no necesito mirar nada más, y completita, completa, tremendo, ¿no? En el contexto bíblico, esta expresión enfatiza la unión integral de los esposos en todos los aspectos: físico, emocional, espiritual, social. La idea es que aunque siguen siendo dos personas distintas, escucha, aquí está la idea, aunque siguen siendo dos personas distintas con diferentes tipos de conducta, carácter, comportamientos y estilos de vida, aunque son dos distintas en el matrimonio, se fusionan. ¿Para qué? Para fomentar la unidad completa, indivisible, inseparable. Y esto hago yo cuando doy mis conferencias de matrimonio. Siempre llevo dos papeles y llevo glue o llevo goma. Agarro un papel y comienzo a embarrar con una brocha y luego los pego. Y después de 2 minutos, 3 minutos, pido a un voluntario que lo abra, que lo saque. Y la idea central de esto tiene una enseñanza muy profunda el hebreo, porque esto es lo que da a connotar la idea hebrea. En hebreo, eso es lo que da a connotar. Logran sacar apenas, pero dañando el otro papel, haciendo huecos. Y eso es lo que sucede en el matrimonio. Cuando hay divorcios, cuando hay separaciones, lo que se hacen es dañarse el uno al otro, por más que no quieran,
Por más que quieran sacarlo bien bonito y sacar la unidad, poner las dos unidades aparte, es que no se puede, se va a dañar porque está pegado. Eso es lo que significa unidad indivisible y completa. Están heridos. Esa es la idea. Hay mucha enseñanza allí, pero así, bien práctico, porque sí lastiman. ¿Cuántos creen realmente que los divorcios, separaciones, es como el lago de fuego? Yo lo he visto porque he atendido a personas. Nunca lo he vivido. Soy marido de una sola mujer, pero he tenido casos y es muy triste. Es muy triste. A mí me place sacar mi corazón y ponérselo en el corazón de él. Me place sacar mi corazón y ponérselo en el corazón de ella por lo herido que están, por lo sangrante que está el corazón de ellos. Es que es muy triste. Cuando usted tiene esa idea de basar ejad, va a cambiar todo el panorama de cómo usted mira el matrimonio. Y no le va a quedar tiempo, no le va a dar tiempo para decir me separo o me divorcio. Es que no hay tiempo para eso. La Biblia es preciosa. Veamos, en tercer lugar, qué dicen las plataformas del matrimonio. La tercera parte dice, la primera plataforma, restauraremos la posición de liderazgo de los Estados Unidos en asuntos LGTBQ+, al aprobar la ley GLOBE. ¿Qué es esa ley GLOBE? Es una ley mundial. Ellos quieren aprobar una ley mundial para impulsar y coordinar asuntos LGTBQ+, en el Departamento de Estado. Eso está en la página 98. En otras palabras, los demócratas usan a los Estados Unidos, los están utilizando, para propagar a nivel mundial el matrimonio homosexual y la agenda LGTBQ+. Usan a los Estados Unidos esta plataforma para promover, y yo lo he visto en noticias, y hay tantos billones de dólares para promover el matrimonio homosexual en tal grupo étnico. De veras, a mí casi se me sale el alma cuando empecé a seguir estas noticias y cómo se envían nuestras contribuciones, nuestros impuestos, millones de dólares, especialmente a países más, o sea, los países subdesarrollados, les dan millones de dólares a cambio de que abran legalmente, firmen el acuerdo legal, que el matrimonio homosexual es legal y que entre toda la agenda de colores. Están mandando dinero de nuestras contribuciones. Veamos la tercera parte. La otra plataforma dice, respaldamos la ley de defensa de la primera enmienda a legislación republicana en la Cámara y en el Senado que prohibirá la discriminación gubernamental contra individuos y negocios por actuar según la creencia de que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Esta ley protegería el estatus de exención de impuestos de las agencias de adopción basadas en la fe, la acreditación de instituciones educativas religiosas, las subvenciones y contratos de organizaciones benéficas y pequeñas empresas basadas en la fe y la licencia de profesores religiosos. Página 11. En otras palabras, han demandado a pastelerías porque llegó una pareja de homosexuales para que le hagan un pastel y el pastelero es cristiano, es nuestro, de nuestras iglesias, y no le quiso hacer y lo llevaron a la corte. Lo que dice esta plataforma es, vamos a protegerlos a ellos, vamos a respaldarlos. O sea, vamos a protegerlos de que los lleven a la corte y ellos tienen derecho a decir, no, yo no voy a hacer esa playera con esos colores, no voy a hacer ese pastel con esos colores, no voy a pagar impuestos para ese tipo para promover ciertos tipos de inmoralidades sexuales. Lo que la plataforma dice es vamos a protegerlos, vamos a ayudar. O sea, no está de acuerdo con ninguna de este movimiento de colores, esta segunda plataforma. ¿Qué dice Dios ahora? En sus boletines, por favor, escriba, Jesús en sus boletines creó el matrimonio. Jesús afirmó que el matrimonio es la unión única de un hombre con una mujer de por vida. Escriba la palabra Jesús. Jesús, si le hacemos un clic, por favor. Jesús afirmó que el matrimonio es la unión única de un hombre con una mujer y de por vida. De por vida. A no ser que estén a punto los dos de matarse. A no ser que haya sido por causa de porneia, ¿no? Inmoralidades sexuales. Pero antes hay que explorar todos los recursos a agotar para la reconciliación.
sea, que lo último que quede es el divorcio, que solo son por dos razones, bíblicamente, por inmoralidades sexuales, y la segunda, pero hay que explorar los recursos, y la segunda, porque realmente ya hay amenazas de muerte, o sea, un maltrato físico, ¿no? Es una amenaza de muerte. Sacó a la medianoche, fue a la cocina y sacó un cuchillo y si no te mueves, el cuchillo caía en el ojo, en la cabeza. O sea, estamos hablando ya de un maltrato que debería ser denunciado. Todo maltrato físico debe de ser denunciado. No importa si lo hace una mujer o lo hace un varón o lo hace un niño o lo hace quien sea, debe de ser denunciado inmediatamente, porque eso no es bueno. Eso no es correcto. La Biblia tiene mucho que hablar de eso. Escucha bien esto. Aquí, la única vez que Jesús participó en una boda o habló del matrimonio, se refirió a los dos componentes o integrantes, masculinos y femeninos, o sea, varón y mujer. Jesús afirmó sin equivocarse lo siguiente. Vamos a leerlo en la pantalla si lo ponemos. Mira, Jesús lo afirmó sin equivocarse. Él dijo lo siguiente. Vamos a ver Mateo capítulo 19, el verso 4 al 6. 1, 2 y 3. ¿No han leído? Replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y para asegurarse Jesús de que nadie se sintiera tentado a cambiar las leyes, a cambiar el matrimonio heterosexual, a promover leyes o aprobar leyes, Jesús se aseguró para que nadie se sienta tentado a querer cambiar los 10 mandamientos. ¿Sabías tú que los quieren cambiar los 10 mandamientos? Así, literal, quieren cambiar uno. Ya lo sacaron de las cortes, lo tiraron al suelo, al piso, los quebraron. Pero quieren cambiar ahora, literalmente ahora, quieren cambiar uno de los 10 mandamientos. ¿Cuál es ese? Cuando dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Quieren darle una retocadita, imagínense. Quieren cambiarlo. Quieren cambiar ni a tu prójimo. Porque el mandamiento es, no codiciarás la mujer de tu prójimo y quieren aumentarle ni a tu prójimo. ¿Por qué? Ya sabemos, entra todo aquí la agenda de colores. O sea, ni siquiera tu prójimo ahora. Increíble. Y Jesús aquí se asegura de que nadie quiera cambiar nada. Por eso Jesús añadió, por tanto, lo que Dios ha unido, que ningún tribunal supremo en la tierra lo redefina jamás. Bueno, esa es mi versión. Esa es la versión Johnny Sangoquiza, ¿no? Yo la pusiera así, si a mí me dieran la libertad. Si Dios me dijera, te doy la libertad de poder traducir ese versículo, yo le pidiera permiso a Dios con mucho respeto y yo lo pusiera. Por tanto, lo que Dios ha unido, que ningún tribunal supremo en ninguna parte de la tierra lo redefina jamás. O sea, matrimonio es un hombre y una mujer. Así lo pusiera. En cuarto lugar, y nos vamos a casa. Miremos al otro lado. Hay más. Mira, la primera plataforma dice, trabajaremos para asegurarnos de que las personas LGTBQ+ no sean discriminadas cuando busquen adoptar o acoger a niños en sus hogares. Quieren adoptar niños, ¿no? O hijos, ¿no? Entre comillas, página 42. El asegurar estos derechos, el Partido Demócrata promueve la igualdad y el reconocimiento de familias formadas por parejas del mismo sexo, alineándose con la defensa del matrimonio igualitario y personas independientemente de su orientación sexual. Los demócratas tienen mucha razón cuando dicen no discriminar a la comunidad LGTBQ+. Y eso es verdad, no hay que discriminar. A la gente no se la debe discriminar en ese sentido que se piensa, ¿no? ¿Por qué? Porque como personas merecen un respeto, pero eso no significa que nosotros aprobamos. Eso no significa que nosotros aceptamos. Eso significa que nosotros en cambio decimos, eso está incorrecto, eso no es bueno, eso es pecaminoso, y no se lo está discriminando.
Eso significa que nosotros podemos decirle, mira, Dios te puede liberar, Dios te puede ayudar, Dios te puede hacer libre, Dios te puede cambiar tus ganas, tus formas, tus maneras. O sea, nosotros necesitamos hablarles de Jesús. Tenemos que hablarles de Jesús. Tenemos que compartir el evangelio de Jesús sin estar de acuerdo absolutamente en nada, absoluta, porque la Biblia condena la inmoralidad, condena LGTBQ+, la Biblia lo condena, ¿no? En este caso. Veamos la otra plataforma. ¿Qué dice? Apoyamos el derecho de las personas a llevar a cabo a sus negocios de acuerdo con sus creencias religiosas y condenamos a los funcionarios públicos que han propuesto boicots contra negocios que apoyan el matrimonio tradicional. Nos comprometemos a proteger a esos dueños de negocios que han sido sometidos a campañas de odio, amenazas o violencias y otros intentos de negar sus derechos civiles en la página 12. O sea, el otro partido apoya a los que nos negamos, a hacer cualquier cosa o actividades que promueven LGTBQ+, o la ideología del género, o cualquier otro tipo de inmoralidades. Entonces, esta segunda plataforma apoya a los que nos oponemos. ¿Qué dice Dios? Número 4. Tomen su boletín, por favor. No vamos a leer lo demás, lo pueden leer ustedes en casa, pero ya creo que estamos claros qué es lo que dicen las plataformas y qué dice Dios. Número 4, escríbalo, por favor. El matrimonio de un hombre con una mujer es la expresión más plena, más completa de toda la imagen de Dios otorgada a la humanidad. Esto es clave. Y esto es muy importante. Y esto se puede explicar con gráficos del hebreo, en el hebreo, cuando Dios habla del hombre y la mujer y los unió. O sea, esto es una maravilla, pero nada más aquí para dar el concepto. Dice la Biblia, Hebreos 1:27, vamos a leerlo en la pantalla, 1, 2 y 3 si lo leemos. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y de aquí parte de que no nacen homosexuales, sino que se hacen. ¿Por qué? Porque el homosexualismo es una conducta que se aprende, no se nace. Científicamente no existe un solo gen homosexual, no existe. No hay nadie, ningún genetista, ningún alguien que trabaje con la biología, un biologista o cientista, no existe. Es que no hay nadie que haya comprobado y que nos muestre al mundo entero que existe un gen homosexual. No existe, es que no hay. O sea, no nacen, se hacen, porque el homosexualismo es una conducta, es un comportamiento, es un estilo de vida, eso es. Entonces, como hay carácter para cambiar ese estilo de vida natural a un estilo de vida inmoral, asimismo sí hay carácter para cambiar del estilo de vida inmoral a volver a ser natural. ¿Cómo sucede eso? Dios. Dios ayuda, Dios cambia, Dios transforma, Dios hace el trabajo. El matrimonio no es solo una institución social, sino una expresión teológica de cómo Dios ha diseñado a toda la humanidad para reflejar su imagen de manera